Líder informativo. Continuamos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la tercera emisión de Líder Informativo. Y déjeme dar la bienvenida. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí en nuestras instalaciones el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, la Canaco Tapatía, Javier Orendain de Obeso. Bienvenido, presidente. Muchas gracias por estar aquí contigo, con tu equipo y la auditorio. Es su casa. Y también está con nosotros don José Salvador Chávez Ferrusca, que es titular de este Centro de Mejora Regulatoria, que es de lo que vamos a hablar justamente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Que estaba leyendo que este Centro de Mejora Regulatoria es, si no me equivoco, único en su tipo o el primero en su tipo a nivel nacional. ¿Es correcto, presidente? Es correcto, Pati. ¿En qué consiste? Gracias por la pregunta. Cámara de Comercio, celebrando 130 años, reflexiona sobre los 4 adversarios más importantes que tenemos como sociedad y como empresas actualmente. La inseguridad, y ya hemos hablado ampliamente del tema y estamos haciendo lo que nos corresponde, pero finalmente es un tema de exigencia a la autoridad. La corrupción, donde también ha habido esfuerzos importantes, el sistema anticorrupción, que ustedes también nos han ayudado tanto a difundir el rol que se ha tomado. Toda la parte de impunidad, también terrible, ¿no? Estado de Derecho, impunidad, tan importante los esfuerzos que hemos tomado como sociedad. Y había un cuarto aspecto que era la ineficacia gubernamental o la falta de competitividad. Y detectamos que el principal dolor era esta tramitomanía que existe, más allá de la tramitología natural, ¿no? Y finalmente ligadas todas, porque un exceso de burocracia se puede convertir también generalmente en corrupción. Por supuesto. ¿No? Tramitomanía, nada más, perdón que interrumpa, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con la tramitología? Gracias. México, nuestro hermoso país, 150,000 regulaciones, 130,000 trámites documentados, un mismo fin como una licencia de construcción con cientos de documentos diferentes en todo el país. Entonces, hay lugares, hay municipios en estados vecinos donde una licencia puede tomar 644 días, el trámite más largo que se registra en el país, hábiles, y con un requerimiento de documentos inaudito, ¿no? Entonces, esa es la tramitomanía. México, que necesita seguirse insertando en el concierto internacional, y Jalisco, líder el año pasado en creación de empleos. La reflexión es, ¿dónde podríamos estar como sociedad si combatimos de forma integral estos 4 adversarios de los que hablaba anteriormente? Sí, la verdad es que es inaudito, usted mismo lo ha mencionado, porque yo no me puedo imaginar 644 días que se convierten en un verdadero viacrucis, ¿no? Ustedes reciben empresarios o emprendedores, gente talentosa que tenemos muchísima en Jalisco, gente que tiene deseos y ganas de, bueno, por supuesto, de crear su propio negocio, pero también de servir a la sociedad generando empleos en la localidad, y se topan con que pues simplemente la autoridad, lejos de apoyarles, lejos de facilitarles ese camino, les pone traba tras traba tras traba. Entonces, bueno, pues realmente esto me llama mucho la atención. El Centro de Mejora Regulatoria, ¿cómo surge? Bueno, la idea supongo que con base en todos estos números, pero cuéntenos por favor exactamente en qué consiste. ¿Va a agilizar, va a reunir a todas las dependencias en un mismo centro o exactamente en qué? Es una instancia creada precisamente por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, y lo que trata es precisamente de vincular los esfuerzos de las autoridades federales, estatales, municipales, y también nosotros hemos vinculado los esfuerzos con los demás organismos del sector privado para trabajar juntos y promover precisamente la mejora regulatoria, esta política pública que tiene 2 caras. Por un lado, la mejora regulatoria trata de que existan mejores normas, o sea, normas más claras, más precisas, que no sean confusas, profusas y difusas, sino que al contrario, sean de fácil aplicación,
tanto para los particulares como para las autoridades que las aplican. Y por otra parte también forma parte de la mejora regulatoria lo que se denomina desregulación. O sea, tenemos que eliminar parcial o totalmente a veces normas que están inhibiendo precisamente el desarrollo incluso económico o que están haciendo ruido en alguna parte y pues que en perjuicio precisamente de los usuarios. Entonces, a eso tiende precisamente este Centro de Mejora Regulatoria, y entre de sus tareas, una importante es la homologación, por ejemplo, de reglamentos. Nosotros vivimos pues en un área metropolitana que pues no nos damos cuenta a veces que ya cruzamos la calle, ya es Zapopan, ya era Guadalajara, aquí es Zapopan. Los límites, ¿no? No los conocemos. Y a pesar de ello, resulta que los trámites son diferentes en cada uno. O sea, en uno le piden el uso de suelo y le piden incluso que lo pague antes para hacer un trámite, en otro basta que lo consulte, no le piden eso, y entonces en uno le piden 7 requisitos y en otro 9, entonces no es posible, o sea, nos daría mucha fuerza como área metropolitana que, por ejemplo, el reglamento de giros comerciales, industriales y de servicios estuviera homologado. Entonces es una de nuestras primeras tareas, inclusive apoyar a los municipios de la área metropolitana haciendo un modelo que podemos someter a su consideración y junto con ellos armarlo para que queden de acuerdo, y las nuevas autoridades que están por entrar. Que además pues, muchas de ellas repiten, ¿no? Algunos repiten, que también eso pues nos ayuda precisamente. Y entonces de esa manera podemos tratar de lograr esa homologación, eso por un lado. Por otro también, como decía el presidente Urdangarin, a fin de evitar la corrupción, algo que es un antídoto eficaz, es precisamente el hecho de aplicar el gobierno electrónico. O sea, en la medida de lo posible hay que hacer trámites electrónicos. Ya hay esfuerzos que sí hay que reconocerlos. Guadalajara por ahí ya tiene algo que le denomina visor urbano para licencias de giro que no representan riesgo, y se puede hacer el trámite electrónico. Zapopan también lo está desarrollando algo de alguna manera parecido, y entonces consideramos que esto se puede ampliar a los demás municipios, y pues esto sería muy benéfico para todos, porque hay que tener en cuenta que gran parte de las empresas del país son micro y pequeñas, son las que generan los empleos en buena medida del país. Cierto. Pero tenemos que avanzar a que las medianas también puedan participar en este proceso de mejora regulatoria, e igualmente las grandes empresas, que claro que lo que pasa con las grandes empresas es que tienen sus corporativos jurídicos que se encargan de realizar todos los trámites, así sean complicados. Y mientras la empresa sigue produciendo, ¿no? Claro. Cosa que no ocurre con los chiquitos. Sí. Oigan, en promedio, en el caso de Jalisco, ¿cuántos trámites hay? Tenemos esta cifra que nos acaban de compartir, que es a nivel nacional, pero en Jalisco, más o menos, ¿cuál es el promedio? ¿Cuánto tiempo tarda? O lo que nos mencionaba, presidente, al inicio, es aquí, a nivel local. No, lo que comentaba es en un estado cercano a Jalisco, vecino a Jalisco. Ya. En Jalisco tenemos menores tiempos. Hay municipios de la zona metropolitana que están resultando con buenas calificaciones en las estadísticas de la CONAMER, Tlajomulco, Zapopan, la propia Guadalajara. Sin embargo, yo reitero, ¿dónde podríamos estar? Exacto. Sin ese obstáculo que sí está a nuestro alcance, ¿no? Y decías hace un momento una frase muy interesante, la autoridad. No olvidemos que quien está del otro lado de la ventanilla es primero un ciudadano, es un tapatío o un jalisciense por adopción que atiende un servicio público. Entonces, el centro propositivamente también apela a lo mejor de los mexicanos. Somos reconocidos a nivel mundial por nuestra calidad, nuestra calidez. Démoslo entre nosotros. El centro también pretende ser un puente que genere nueva confianza entre autoridades y ciudadanos, pues para que tengamos el Jalisco que realmente nos merecemos. La verdad sí, pero necesitamos el apoyo de todos los demás, entre ellos de los legisladores, porque si ellos no tienen la voluntad política y no pues se deciden a avanzar en la legislación, pues realmente por muy buena voluntad que tengan ustedes y que tengamos todos los jaliscienses, pues ahí se atoran muchas cosas, ¿no? ¿Cómo va este asunto en el Congreso? Yo creo que es una respuesta de dos partes. Yo tomaría la primera. Yo creo mucho en el concepto de que la voluntad política se construye. Me parece que en siglo XXI, con los mandatos
que inclusive la sociedad ha expresado en las urnas. Ya no debemos de quedarnos en el paradigma del pasado de esperar la voluntad política del político, del servidor público. Hoy la voluntad política se construye, se tiene que construir en mesas de gobernanza, y este centro precisamente tiene ese objetivo: apoyar el esfuerzo que se está haciendo local. Hay 2 iniciativas que ahorita abundará don Salvador en el Congreso. Estamos convencidos que Jalisco puede tener la ley de mejora regulatoria más avanzada del país. Inclusive como Cámara ya hemos presentado nuestras propuestas, y bueno, hacemos votos para que en el momento oportuno y dentro de los plazos el Congreso la apruebe. Nosotros consideramos que no hay tiempo que perder en el esfuerzo de la política pública de mejora regulatoria, y por eso fue que lanzamos nuestro centro ya. Efectivamente, además, en el ámbito nacional contamos ya con una ley general de mejora regulatoria. Esto es muy importante porque esta ley general fue creada gracias a que se modificó entre otros aspectos, se modificó y además se adicionó el artículo 25 de la Constitución del país, con un párrafo en el que dice que la mejora regulatoria es obligatoria para los 3 órdenes de gobierno. O sea, ya es un mandato constitucional. De ahí se derivó al artículo 73 de la propia Constitución la posibilidad de que se creara, precisamente se generara la Ley General de Mejora Regulatoria, que pues al ser general nos aplica a todos. Y además de ahí se deriva la obligación de estados y municipios de crear sus propias leyes y que además se armonicen con la Ley General de Mejora Regulatoria. Y ahí vienen inclusive las partes que componen la ley, o sea, nos habla inclusive de las herramientas que debe tener la ley, ¿verdad? Del sistema de mejora regulatoria, hasta cómo conformar un comité de mejora regulatoria para que pueda operar. Y entonces todo esto nosotros pues lo estudiamos bien, y como comentaba el presidente, pues participamos como Cámara en el Congreso con nuestras propuestas de estas 2 iniciativas que hay. Creemos que de las 2 iniciativas, en las 2 hay aspectos positivos y otros que se pueden mejorar, y se podría formar una sola propuesta, una iniciativa unificada, en la que, tomando en cuenta las propuestas que hicimos nosotros y organismos empresariales, por ejemplo, y otras universidades y demás, podría, como él lo mencionaba, tenerse una muy buena ley, que quizá podría ser incluso, sí, ¿por qué no?, la mejor del país, y de ahí los reglamentos municipales de mejora regulatoria pues tendrán que también ser armónicos para lograr esta unificación que se plantea. ¿Ustedes creen que se logre, por ejemplo, en los próximos 3 años? Mira, por la ley general es un mandato. Tiene que ser. En 3 años tiene que adoptarse a nivel municipal. Lo que nosotros decimos es, no hay tiempo que perder. La ley general, aterrizando esto en el día a día de cada uno de nosotros como ciudadano. Un trámite que no esté registrado en el portal de trámites será ilegal. Y se podrá protestar ciudadanamente. Entonces, siempre hemos dicho que el ciudadano a quién recurre cuando quiere protestar. El centro es esta plataforma, este puente que podrá, primero, asegurarse que los trámites estén registrados, que los documentos que llevan ese trámite sean los que se dice en la plataforma, y si piden un documento adicional, no camina, hay que quitarlo, y finalmente también como un vínculo para la protesta ciudadana. Esta plataforma lo que requiere es la participación de todos, y una participación proactiva y propositiva, y por eso con ese espíritu lo hicimos, Pati. Correcto. Pues nos da mucho gusto que lo hayan venido a compartir con nosotros. Usted, presidente, ha presentado en distintos foros cifras, por ejemplo, de lo que les cuesta como sector, por ejemplo, la inseguridad. Esto de la corrupción, ¿cuánto le cuesta a un negocio pagar, estar dando moches y dádivas y todo esto? Mira, lo que tenemos muy bien medido es que para cumplir la regulación promedio de un giro no nocivo, hay un gasto como de 50,000 pesos por empresa anual. Entonces, bueno, imagínense lo que esto implica, ¿no? Y hay que decirlo también,
y gracias por la pregunta, el alcance de la Ley General de Mejora Regulatoria en este momento no toca aspectos fiscales, que también hemos dicho que es complejo en México el Ese tema es de tributación. otro tema enorme. Y ahí es donde también creemos que el centro podrá aportar. Nosotros creemos que en 3 años, más que por el mandato, por las grandes potencialidades que presenta la coyuntura política de la zona metropolitana de Guadalajara estatal y la voluntad política que se ha ido construyendo con el, hay que decirlo, con el gobierno actual, que ha habido avances muy importantes a nivel municipal y estatal, y lo que puede venir en el futuro cercano, tenemos que estar ahí. No nos podemos dar el lujo como jaliscienses en cualquier escenario de no estar con la zona metropolitana más competitiva y con el estado más competitivo del país. Esperamos que así sea realmente. Los felicito mucho por este centro de mejora regulatoria. Vamos a presumirlo a nivel nacional, desde luego, pero lo más importante, pues esperemos que dé resultados como ustedes lo están proyectando. Ya nos vendrán a platicar los primeros, desde luego, yo espero que esto sea muy pronto. Y bueno, pues ojalá tengamos oportunidad de platicar con ustedes más seguido, sobre todo porque hay temas, desde luego, que a mí me da mucho gusto también ver esa unión, esa coordinación que hay en todo el sector privado, cosa que no se lograba hace mucho tiempo. Hoy todos los organismos cúpula del sector privado, cuando van a salir con una iniciativa importante, cuando van a presentar una propuesta o un posicionamiento sobre los temas que son importantes para Jalisco, están unidos, y eso nos da mucho gusto, así que gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí y encantado de estar cuantas veces sea requerido. Es su casa, muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, estuvieron con nosotros, gracias por estar con nosotros al presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain de Obeso, y también a don José Salvador Chávez Ferrusca, titular de este Centro de Mejora Regulatoria, para todas las personas que nos escuchan y que desde luego están precisamente con este asunto de un negocio, que tienen una empresa y se topan todos los días con todo este exceso de trámites. Bueno, pues es una muy buena noticia sin duda. Vamos a la pausa, seguimos desde luego con más información en esta que es la tercera emisión de Líder Informativo. Regresamos.